Ok, entonces vamos con la segunda parte. ¿En qué otra situación puedes utilizar el verbo be? Pues simple, vamos a poder utilizar el verbo be cuando hablemos de trabajos, jobs. Okay, it's really simple. If you want to say your job or your occupation, you can use the verb be because it is ser o estar. Hablamos de lo que eres, ser. Entonces podemos decir, por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿a qué te dedicas? Bueno, hay una pregunta muy común para poder hacer eso y esa pregunta es... ¿Te la sabes? Ok, y esa pregunta es, what do you do? What do you do? What do you do? Esa pregunta significa, pues, ¿qué haces? Pero más bien como a qué te dedicas. ¿Qué es lo que haces para vivir? ¿No? What do you do? Hay otras opciones, pero luego las veremos. What do you do for a living, por ejemplo? Pero bueno, vamos a dejarlas ahí. What do you do? La respuesta, pues, obviamente es tu trabajo. Puedes decir, I am. Si la pregunta es dirigida hacia ti, what do you do? I am. Si quieres preguntar por él, puedes decir, what does he do? What does she do para ellas? Y bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? What do you do? Tú puedes responder, I am. Y tienes dos opciones para utilizar, a o an, unos artículos indeterminados que son muy sencillos de utilizar, donde a o an significan uno, ya sea uno o uno dependiendo del género, pero no hay ningún problema, es lo mismo. Y a la vas a utilizar cuando la palabra que digas después empiece con consonante, ¿no? Y en el caso de an, cuando la palabra empiece con vocal, con vowel sound. Entonces, si quieres decir, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si alguien me preguntara, hey, what do you do? Por ejemplo, pregúntame, ¿a qué me dedico? I am a teacher. En este caso la palabra teacher empieza con consonante, por eso dije a. I am a teacher. En el caso de que me hayan preguntado otra vez lo mismo y que yo quiera responder con an, pues tendría que empezar la palabra con vocal. Por ejemplo, pregúntame otra vez, what do you do? I am an English language teacher. En este caso, la palabra que vino después de an, después de del un, empieza con vocal. Entonces, por eso utilizo an English language teacher. Y lo mismo pasa con cualquier otra profesión. Por ejemplo, no sé, architect, engineer, instructor, electrician, orator, undertaker. Para consonantes, por ejemplo, pilot, como habíamos dicho, teacher, student, doctor, nurse, police officer, fireman, no sé, cualquier tipo de profesión que empiece con consonante o con vocal, y ya depende de cuál utilizar a o an. En este tipo de información pues puedes encontrar un montón de vocabulario respecto a los trabajos en internet, entonces don't worry, estúdialos. Entonces, bueno, puedes preguntar what do you do y la persona va a responder I am a o I am an, dependiendo de cómo sea su trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice tu trabajo en inglés? Si tu trabajo es, por ejemplo, un estudiante, como en este momento, pues yo te pregunto, hey, what do you do? Entonces tú me tendrías que responder I am a student. I am a student, porque empieza con consonante. Si tú fueras, por ejemplo, un electricista y yo te preguntara, hey, what do you do? Y tú eres un electricista, me dirías, I am an electrician. I am an electrician. ¿Ok? Entonces, no es muy difícil. Para poder preguntar por otras personas, dijimos que es does he o does she. Y la misma pregunta, what does he do? What does she do? Ese he o she es importante saber que lo puedes intercambiar por el nombre de la persona de la que estemos hablando. Por ejemplo, si quisiera hablar sobre Pedro, que es, no sé, tu hermano, pero yo ya sé que es tu hermano y se llama Pedro, entonces quiero saber la profesión de Pedro. Y en lugar de decirte, hey, what does he do? Porque pues para decir he tendría que estarlo viendo, mejor te digo su nombre porque pues posiblemente no está. Te digo, hey, what does Pedro do? What does Pedro do? Tú me tendrás que decir su profesión igual, de la misma manera en que lo dijimos hace rato. I am, y en lugar de eso decir he is. He is a doctor. He is an engineer. Y si quieres, también en lugar de decir he is, podemos volver a repetir el nombre y decir, Pedro is a doctor. Pedro is an engineer. ¿Ok? Y lo mismo pasaría con she. What does she do? ¿Ok? Entonces, también puedes decir en lugar del nombre de la persona, la relación que tienes con la persona. Si yo te quiero preguntar la profesión de tu papá o de tu mamá, por ejemplo, diría, what does your mother do?
What does your father do? ¿Ok? Por ejemplo, si yo te pregunto, What does your mother do? Tú me responderías, She is. Ajá, ajá. Nada más es cuestión de buscar la profesión. Por ejemplo, mi mamá es ama de casa y ama de casa se dice housewife. She is a housewife. Your father, what does your father do? Entonces esa es la segunda forma de decir el verbo be. Con los trabajos, jobs.